Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Junts está dispuesto a bloquear la legislatura, a votar a todo que no, porque dice que, después de darle la amnistía y de impulsar el reconocimiento del catalán, el gobierno no ha cumplido con ellos. El gobierno descarta el adelanto electoral y hace todo lo que puede por minimizar este nuevo órdago de Junts e intenta combatir la imagen de parálisis que es a la que se agarra el Partido Popular. De hecho, el PP empezó el día diciendo que esto iba a ser un nuevo farol del partido de Carles Puigdemont, pero algo se debió mover para que al final del día fuera el propio Feijóo el que diera credibilidad al giro de los independentistas. Eso no quiere decir que Feijóo parezca que vaya a moverse hacia un terreno en el que Junts ya le ha dicho que no, que es la moción de censura. Lo único que le puedo decir es que parece que esto va en serio. Insisto, parece que esto va en serio. Lo demás lo seguiremos viendo en los próximos días o las próximas semanas. Digo que esto es el bloqueo y, en consecuencia, la ruptura de la estabilidad parlamentaria del gobierno. Esto es lo que parece que va en serio. Por el momento, el PP ha pedido una comparecencia urgente de Pedro Sánchez, a quien exigen que explique cómo piensa gobernar sin Junts. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Dijo el gobierno que esta vez sí iba a registrar los presupuestos, pero esa será la primera de las leyes que anuncia Junts ya que va a bloquear. De hecho, presagia el partido independentista una parálisis parlamentaria. Míriam Nogueras dice que ahora es el gobierno el que tiene que decidir qué hace, si convoca o no elecciones. A nosotros la paciencia se nos ha acabado y por eso hemos roto. Lo que pase después es responsabilidad del gobierno de Sánchez. Si considera que vale más la pena convocar elecciones que cumplir con los catalanes, pues habrá elecciones. Eso es una decisión del gobierno español, no de Junts. En la Moncloa rebajan el impacto de esta ruptura con Junts, o por lo menos lo intentan. Sostienen que en la práctica tampoco es que vayan a cambiar mucho las cosas. Dicen, apuntan que hay margen todavía de maniobra para llegar a acuerdos votación a votación, pese a este rechazo de Junts. Esto es lo que decía el ministro Óscar López. Tranquilidad absoluta, mano tendida. Este gobierno cumple con sus compromisos. En todo aquello que depende exclusivamente del gobierno, cumple. En todo aquello que depende de algunos actores más, trabaja para que se cumpla. Y vamos a seguir haciendo lo mismo que hemos hecho durante más de 7 años, que es seguir negociando ley a ley, semana a semana, día a día. Pero lo cierto es que los independentistas solo están dispuestos a ceder en 4 leyes a las que darán sus votos favorables después de haberse comprometido a ello. Para las demás, anticipan que el gobierno tendrá el no por respuesta. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El bloqueo de Junts afectará a más de 50 leyes, muchas de ellas tramitadas a la espera de ser votadas, otras tantas en proceso de tramitación parlamentaria, así como el rechazo a proyectos avanzados como la senda de déficit, paso previo a los presupuestos. Entre las afectadas, leyes que llevan la firma del ministro Félix Bolaños, la de enjuiciamiento criminal o la ley de acceso a la carrera judicial. Tampoco tendrá apoyo para la ley de familias, bloqueada desde hace más de un año, para la ley de medios que viene del plan de regeneración democrática o para la ley de secretos oficiales, una vieja demanda del PNV para cambiar la actual ley franquista. Este bloqueo tiene matices, sí contará con el voto de Junts aquellas leyes que ya se habían acordado previamente, como las más inmediatas, que son la de movilidad sostenible, que conlleva un desembolso europeo de 10.000 millones de euros, y la ley de atención al cliente, que lleva el sello de Junts. El PSOE termina, por tanto, con un duro revés político en la semana en la que ha visto por primera vez al fiscal general en el banquillo de los acusados, y se suma a esto la investigación que va a hacer la Audiencia Nacional. Abre causa separada para investigar los pagos en metálico que el PSOE hizo al exministro Ábalos y a Koldo García. Es lo que pidió el Supremo ante la sospecha de que pudieran utilizar esos pagos en efectivo para blanquear dinero. Así empieza el viernes, es 7 de noviembre. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. En Valencia, la jueza de Catarroja ha pedido el ticket del parking al que Carlos Mazón acompañó a Maribel Vilaplana después de su comida en el Ventorro. Un resguardo que ya pidió a la periodista, aunque esta en su declaración del lunes dijo que no guardaba ese papel. Agustín Rodríguez Sagún, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Pero la jueza insiste en que ese ticket es muy importante para saber a qué hora se despidieron ella y Mazón. Así que ahora ha dado 3 días a la empresa propietaria del parking para que entregue ese papel en el que tendría que aparecer la hora a la que dejó y sacó el coche tras la comida en el Ventorro. La jueza Nuria Ruiz Tobarra, por cierto, ha citado al dueño del restaurante como testigo, también a 6 altos cargos del presidente en funciones, y todo ello en la misma semana en la que Mazón anunció su dimisión. Y ha sido también la semana en que hemos escuchado a los familiares de las víctimas en la comisión del Congreso, donde ayer finalizaron sus intervenciones contando el horror de la tragedia, sus pérdidas y, de nuevo, señalando la negligencia del Consell. Y por primera vez en 3 días, los diputados de PP y Vox sí que aplaudieron a una de las víctimas, aunque lo hicieran solo con una de ellas, y fue porque ella lo pidió
vídeo como muestra de respeto. Sara Selva. Toñi García perdió a su marido Miguel. No hubo un día sin un te quiero, un beso o un achuchón, como él decía. Y a su hija Sara. Sara tenía una sonrisa que lo llenaba todo, una serenidad que contagiaba. Y ha aprovechado la comparecencia en la comisión para hablar de ellos. Quedé herida de muerte. Había perdido lo que más quería en mi vida, lo que les daba sentido. Les ha pedido después a los diputados del PP y de Vox que aplaudan si de verdad les quieren ayudar. Me encantaría que desde aquí todos ustedes aplaudieran, que me fuera con el calor y el apoyo de todos ustedes. Y esta vez sí, lo han hecho, han aplaudido, aunque solo en esa ocasión, no con el resto de comparecencias. Josep Carpio, que perdió a su hermano y a su sobrina, les ha reprochado al PP y a Vox que ataquen a las víctimas. ¿Quién utiliza a estas personas? ¿Quién utiliza a sus familiares? ¿Quién los utiliza? Y todos los que han comparecido han repetido las palabras incompetencia, irresponsabilidad, negligencia para hablar de Mazón. ¿Qué hemos hecho los valencianos y las valencianas para merecer el Consell que tenemos en estos momentos? No les basta, dicen, con su dimisión. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Esta madrugada ha llegado a Brasil el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para participar en las reuniones previas a la Cumbre del Clima que se celebra en ese país. Un encuentro que, sin embargo, comienza ya algo descafeinado después de que Estados Unidos haya rechazado su participación. De hecho, la Unión Europea es el único de los 5 grandes contaminantes que va a enviar una delegación importante, porque tampoco van a acudir primeros ministros o presidentes de China, India y Rusia. La cumbre empieza el lunes con la presentación de distintos estudios sobre la crisis climática. Uno de los datos más recientes de esta madrugada, de hecho, es el que ha lanzado el sistema Copernicus y que refleja cómo el trienio de 2023 a 2025 ha sido el primero con temperaturas por encima de los límites del Acuerdo de París. Javier Ruiz Martínez. Primero Guterres y luego Lula han pedido a los líderes mundiales actuar contra la realidad climática que corroboran, uno tras otro, todos los trabajos científicos, que las emisiones de contaminantes han seguido aumentando este año y que el 25 cerrará como el segundo o tercer año más cálido de la historia hasta ahora. Esta madrugada se añade otro dato que aporta el boletín europeo Copernicus. Octubre es el tercer octubre más cálido de la historia y eso empieza a dejar de ser noticia. Lo nuevo que apuntan es que el trienio entre el año 23 y el 25 será probablemente el primer trienio con las temperaturas por encima de los límites del Acuerdo de París. 3 años seguidos, 1,5 grados por encima del límite crítico que se marcó hace ahora 10 años. La COP30 tiene que ser, por eso, ha dicho Lula, una cumbre de verdad. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. De vuelta a nuestro país, Yolanda Díaz ha anunciado una campaña de inspecciones de trabajo a las grandes tecnológicas a las que señala por el uso de algoritmos para controlar a los empleados. Díaz cita concretamente a Uber, Cabify y Amazon, pero deja la puerta abierta a inspeccionar a otras empresas. Estefanía Salvatierra. El Ministerio de Trabajo quiere poner límites al uso de los algoritmos en todo lo que se refiere a las condiciones laborales de los trabajadores. Yolanda Díaz. Desde ya hay en marcha una campaña de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para vigilar el uso de los algoritmos en las grandes tecnológicas que operan en nuestro país, se llamen Uber, se llamen Cabify, se llamen Amazon, se llamen como se llamen. Un anuncio con escasos detalles, pero que ejemplificó a través de pulseras de vigilancia que dice utilizan algunos trabajadores de grandes tecnológicas y que controlan el tiempo que estos empleados tardan en ir al baño. Esta actuación de la inspección llega justo una semana después de que Amazon comunicase un ERE para 1.200 trabajadores en España que afecta a empleados de Madrid y Barcelona en la parte corporativa y no en la logística. Todo tras conocerse que la compañía ha incrementado sus beneficios un 38% en el último trimestre. Otra de las grandes tecnológicas a nivel global es Meta, la compañía que engloba aplicaciones como Facebook, Instagram o WhatsApp. La empresa de Mark Zuckerberg se encuentra en el punto de mira después de que la agencia Reuters haya revelado que el 10% de sus ingresos proceden de publicidad fraudulenta. Anuncios que en realidad son estafas, productos ilegales, medicamentos opacos o casas de apuestas ilícitas. Según la investigación a través de documentos internos de la empresa, Meta factura 16.000 millones de euros al año con este tipo de publicidad y lo peor, dicen, es que no son capaces de controlarlo. Pablo Anzola, buenos días. Buenos días, sí, en esos documentos la tecnológica con mayor número de usuarios activos en el mundo reconoce que es incapaz de frenar la avalancha de anuncios ilícitos con los que se está enriqueciendo, pero al mismo tiempo dice que su algoritmo los alimenta entre los usuarios que van clicando en ellos.
En sus previsiones internas, Meta pronosticó de cara a 2024 que la publicidad fraudulenta iba a suponer el 10% de todos sus ingresos ese ejercicio y en total, según una investigación de Reuters, Meta ha ganado por esa vía 16.000 millones de dólares desde 2021. Las plataformas lo conocen, pero miran para otro lado. Deben hacerse responsables cuando se puede demostrar que no las desconocen. Borja Suara es experto en derecho digital. Entre los anuncios hay medicamentos ilegales, estafas o apuestas engañosas que han sido claves en una fuente de ingresos, la publicidad digital, que está detrás del 98% de las ganancias de Meta. Un juzgado de Granada investiga a 43 personas por fraude en las oposiciones a policía local. El tribunal señala a la cúpula del cuerpo, así como a 23 opositores que se vieron favorecidos por una supuesta trama de amaños para acceder al puesto. Radio Granada, Enrique Árbol. La investigación sitúa como cabecilla al ex jefe del cuerpo, José Jiménez Avilés. Hay implicados en esta trama mandos policiales y agentes, además de funcionarios del área de contratación del ayuntamiento. Reacción de la alcaldesa de Granada, Marifran Carazo, dice al servicio de la investigación. Cuando sigue abierta esa investigación, no ha concluido, pues que continúe esa investigación, el procedimiento y ofrecer la colaboración por parte del ayuntamiento para cualquier cuestión que se requiera por parte del juzgado y de la investigación. En la oposición, el Partido Socialista le exige a la alcaldesa que aparte a los agentes implicados que siguen estando todavía en puestos de mando en la policía local. La trama investiga presuntos amaños de las oposiciones para favorecer a familiares y allegados. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Momento de irnos hasta allí, precisamente hasta Canarias, con Desiree Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Y hasta Aragón con Mónica Ferrer. Mónica, buenos días. Hola, buenos días. Porque de estas dos comunidades son las historias que les queremos contar esta mañana, como esa reclamación, Desiree, de una consulta popular para decidir si Puerto del Rosario debe volver a llamarse Puerto de Cabras. Sí, en Fuerteventura quieren volver a sus orígenes, Ángeles. Un colectivo, la asociación El FEQEN, se ha propuesto recuperar el nombre original de la capital. Quieren que Puerto del Rosario vuelva a llamarse, como decías, Puerto Cabras. Hace 70 años que una decisión política llevó al cambio de este topónimo y por eso mismo, porque no se contó con el parecer de los vecinos, pues ahora quieren una consulta popular. Por lo pronto ya han conseguido el respaldo de representantes de la cultura, de académicos. A priori el ayuntamiento tampoco desecha esa idea. Podría aplicarse, dicen, a toda la capital o solo a una parte de su casco histórico y como argumento insisten en que la cabra es el animal por excelencia de la isla y qué mejor forma que representar con ella Fuerteventura. El argumento tiene, claro que sí. Zaragoza se moviliza, mira que estamos con animales, Zaragoza se moviliza para buscar a 2 ocas y a 6 cisnes. Sí, y entre ellas Lola, que es una oca blanca que llevaba más de una década en el conocido como Parque del Agua de la capital aragonesa, que se creó para la Expo del año 2008. Son animales estos emblemáticos del entorno natural. 4 de los cisnes habían nacido antes del verano y al parecer todavía no sabían volar. No se les ve por este entorno desde mediados del mes de octubre y su desaparición ha causado tanto revuelo, ha corrido como la pólvora por las redes sociales hasta el punto de que desde un par de organizaciones, la Asociación Legado Expo y voluntarios del parque, han organizado una búsqueda reivindicativa para mañana sábado. Quien quiera sumarse al rastreo por el entorno, pues la cita es a mediodía en el embarcadero del parque. Pues ya saben, a buscar ocas y cisnes. Mira, más de animales. La aventura de Wednesday, la tortuga canaria reaparecida en Estados Unidos 8 años después. Sí, hasta la costa de Alabama ha llegado una tortuga boba, una tortuga careta, que hace 8 años fue rescatada en la playa del Risco de Agaete, en Gran Canaria. Se la ha bautizado, como decías, como Wednesday y se ha convertido en la primera tortuga recuperada en el archipiélago que ha sido capturada en aguas norteamericanas. Se la pudo identificar gracias al microchip que se le puso en 2016 cuando apenas era un bebé, un joven ejemplar de 9 kilos. Ahora pesa 40 y ha podido recorrer más de 6.000 kilómetros de distancia que separan a Gran Canaria de Alabama gracias a los cuidados Ángeles que recibió en su día en el Centro de Fauna Silvestre del Cabildo, que logró devolverla al mar en el Puerto de las Nieves tras un mes de cuidados. Demuestra que estaba en plena forma. De viaje de ocio a película de terror, la historia de 2 zaragozanos que se fueron de viaje a Tanzania. ¿Y cómo acabó eso? Pues acabó afortunadamente bien, aunque la cosa podía haber ido muy mal porque estaban en el sitio equivocado en el momento inoportuno. Andrea y Daniel, esta pareja, estaban en Tanzania el 24 de octubre y después de unos días de turismo se encontraron con violentas protestas, con disturbios, con persecuciones, piquetes, todos ellos ocurridos después de las elecciones
destrucciones y que han dejado más de 100 muertos. De todo ello consiguieron escapar gracias a la ayuda de su guía y de su chofer, de Manuel y de Preigot. No se separaron de ellos ni un instante durante los 2 días hasta que consiguieron dejarles sanos y salvos en el aeropuerto para volver a España. Final feliz. Mónica, Desiré, gracias. Buen fin de semana. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Es viernes, así que hoy toca estrenos de cine con Pepa Blanés. El cineasta griego Yorgos Lanthimos vuelve a confiar en Emma Stone y J.C. Plemons para contar cómo las fake news y las teorías de la conspiración generan monstruos. Lo hace en Bugonia, uno de los estrenos de esta semana. ¿Por qué me ha derrapado el pelo? Para evitar que contactes con tu nave. ¿Mi nave? Tu nave nodriza. La tragedia griega y el thriller son el medio para que Fernando Franco nos cuente en Subsuelo las consecuencias de los secretos familiares y de la culpa. Vamos a jugar un ratito tú y yo. Pero tienes que parar, Fabián. ¿Qué te gustaría? Y hay más cine español, Siempre es invierno, donde el escritor y cineasta David Trueba se adapta a sí mismo, es decir, su propia novela, para hablar del amor y el desamor con David Verdaguer y Amaya Salamanca. ¿Te has fijado que los relojes de arena por un lado marcan el tiempo que pasa, pero por el otro acumulan un tiempo nuevo, a punto de empezar? Son la metáfora del relevo humano. Y por último, cerramos también con cine español. Leo y Lu es una bonita ópera prima que habla de la amistad, de la paternidad, con una pareja formada por la joven debutante Julia Sujeiro y el actor Isaac Ferrer. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.